No sé hasta dónde pudieron escuchar. No, estabas empezando a contar, estabas contando en realidad en relación al fallo judicial Sí, y a la bueno, decisión del juez. Sí. sí, la decisión del juez, bueno, de liberar, de darle libertad condicional a Sebastián Wagner, desoyendo los informes técnicos que no aconsejaban su liberación. Y les contaba, no sé si creo que ahí alguien lo puso en el chat, no sé si lo llegaron a escuchar, pero la noche anterior a que Micaela fuera asesinada, un padre fue a denunciar un intento de abuso de parte de Wagner a su hija y en la comisaría no le tomaron la denuncia. ¿Sí? Eh, bueno, a raíz de este hecho y como resultado también de una coyuntura social y política que posibilitó poner esta temática en agenda, se posibilitó el tratamiento en el Congreso de la que se conoce después como Ley Micaela, ¿no? En conmemoración justamente de Micaela García. Eh, bueno, el asesinato de Micaela lo que hizo fue visibilizar las fallas en los procesos de intervención estatal eh, digamos, ante la falta de abordaje con perspectiva de género y evidenció la necesidad y la urgencia de capacitar en materia de género a todas las personas que cumplen funciones dentro del Estado, ¿no? En pos de construir políticas públicas que enfrenten justamente las desigualdades de género, las discriminaciones y apunten a terminar con la violencia hacia las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+. Y en su artículo primero, la ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres de todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los tres poderes, ¿no? El legislativo, judicial y ejecutivo. Eh, Sin ánimo de politizar, digamos, este año a raíz de la presentación de la ley de bases, de la ley ómnibus, hubo un intento de modificar la ley Micaela, eh, justamente modificando el alcance de la ley eh, y dejándola supeditada exclusivamente a aquellas personas que aborden la temática de género, ¿no? Eh, con lo cual, en algún punto se perdería el espíritu de esta ley. Eh, bueno, si querés pasar, ¿vale? El alcance de esta ley, si bien la ley es obligatoria para el Estado Nacional, hacia fines de mayo del 2020, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirieron en forma voluntaria a la ley, junto a municipios, universidades, otras entidades públicas y también entidades del sector privado, ¿no? Y como dije antes, alcanza a todo el personal, funcionarios o empleados en cualquier nivel, jerarquía o tipo de contratación que tengan que desempeñen una función pública en los tres poderes del Estado. Eh, ¿Qué implica capacitarse en género? ¿No? Porque me parece que es interesante como poder pensar en en poder poner sobre la mesa algo que creemos entendido, ¿sí? Eh, ¿Qué implica capacitarse con perspectiva de género? Esto significa comprender las múltiples aristas que componen a las violencias y desigualdades de género y entender que cada acción de gobierno tiene que tener en cuenta las diferencias de las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+. ¿No? Es obligación y responsabilidad del Estado formarse en esta perspectiva para promover intervenciones adecuadas que no produzcan o reproduzcan y perpetúen desigualdades eh, y prácticas violentas. ¿Mm? En algún punto lo que la ley Micaela, nos invita es a garantizar la transversalidad de la perspectiva de género y la diversidad,
Y en particular me parece interesante pensar en esto que les voy a decir a continuación, que la ley se basa en dos ejes fundamentales. Un primer eje es el de la formación continua, ¿no? Teniendo en cuenta que, como todas las problemáticas sociales, son problemáticas que van variando también acorde a la época y al contexto histórico, social, económico que nos atraviesa, y también en función al espacio que habitamos, ¿no? Al territorio que habitamos. Ya más adelante lo vamos a ver con un poco más de claridad. Eso por un lado, y por otro lado, algo que a mí me resultó muy interesante en relación a esta ley es el carácter no punitivista de la ley, ¿no? Eh, yo escuché una entrevista al padre de Micaela donde justamente él hacía, a pesar del dolor y de haber, digamos, de que esta persona, también por fallas de la perspectiva de género dentro en este caso, del Poder Judicial, le arrebató la vida a su hija y arrebató a una persona de un grupo de familiar, de un grupo de amigos, de una comunidad, de una militancia. eh, Él hablaba justamente del carácter no punitivista de la ley. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Que eh, lo que la ley intenta dar cuenta es que no se trata solamente de ser punitivos o securitistas, digamos, pensando en la seguridad, sino que tiene que haber herramientas para generar transformaciones políticas, sociales y culturales, ¿no? Que modifiquen la estructura desigual patriarcal. Eh, la familia, los padres de Micaela, en conjunto con sus compañeras de militancia y amigos, formaron una fundación, ¿no? En su nombre, y el lema de la fundación o el mural que está en la fundación hace referencia a una frase que, según cuenta el padre, es una frase que decía Micaela, que dice algo así como, eh, no vamos a cambiar el mundo por darle un sueño a un niño, pero sí vamos a cambiar la visión de ese niño del mundo, ¿no? Y en algún punto eso es cambiar el mundo, ¿no? Eh, Me parece interesante, o lo venía pensando en función de, bueno, ¿por qué la ley Micaela entra dentro de los últimos talleres de esta formación o de este intercambio que estamos teniendo desde agosto? Y justamente creo que tiene que ver con esta cuestión de la transversalidad de la ley, ¿no? Pensaba en la medida que cuando iba armando el taller y releyendo y buscando información, se me venían a la mente temas que ya otras compañeras y compañeros tocaron en los talleres anteriores. En particular pensaba en el último taller, donde bueno, las compañeras hablaban del estereotipo de la víctima de violencia, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, Micaela era una chica que militaba, que estaba atravesada por la cuestión de género, eh, entonces no, digamos, uno podría pensar que no estaba dentro de ese supuesto estereotipo de víctima de violencia, y sin embargo, bueno, le ocurrió lo que le ocurrió, ¿no? Eh, por otro lado, pensaba en esta cuestión de la escalada de poder, ¿no? Esta persona, el femicida, eh, que fue también escalando en sus actos, ¿no? Y bueno, a pesar de ser condenado, no ahí podría, digamos, de acá se abren un montón de, de vertientes y de interrogantes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el sistema penitenciario? Pero bueno, no es un tema que hoy por ahí podamos abarcar, pero también es a pensar y creo que también está muy relacionado con el carácter de esta ley, ¿no? Eh, Eso por un lado, y por otro lado me quedé pensando en algo que dijo la mamá de Wanda Tadei también en el último taller, donde ella hablaba de la educación, ¿no? De la importancia de la educación, y dijo, nadie nace femicida, ¿no? Eh, bueno, no, en ese punto también hay una responsabilidad del Estado en principio, pero bueno, también ahora vamos a ver de otros
agentes, e incluso de cada uno de nosotros, justamente para trabajar en erradicar eh, estas, estas formas de violencia en relación al género. Bueno, dentro de lo que la... A ver, ahí hay un comentario. Pavón, el cómplice de Wagner. A ver si me fue. Sigue libre, sí, tal cual. Después de Eh, tanto tiempo, Pavón, el cómplice de Wagner, sigue libre por falta supuestamente, entre paréntesis, de sí, pruebas, dice Andrea. tal cual. Y también, no solamente el cómplice de Wagner, que es real, digamos, ¿no? Lo dejaron en libertad por supuestas falta de pruebas, a pesar de que, bueno, la familia de Micaela y sus representantes legales, bueno, por supuesto no coinciden con esto, fue cómplice, lo cubrió, eh, pero bueno, además de eso, ¿alguien sabe qué pasó con el juez que intervino en la causa? Bueno, le hicieron un jury, ¿no? Y fue absuelto, ¿no? Eh, Fue absuelto, también es un tema complejo, no podríamos, yo no lo llevaría, no lo intentaría simplificar. Es un tema complejo, justamente por lo que les decía antes en relación al servicio penitenciario, a si realmente, qué función cumple, bueno, etcétera. Pero bueno, fue absuelto y tiempo después, no tanto tiempo después, le tocó ser juez en una causa también de Entre Ríos, de una persona con mucho poder, que hacía trata de personas, ¿no? Entonces, y fue él el juez que tuvo que dictaminar en ese momento, intervenir en esa causa, ¿no? Entonces, por ahí eh, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eh, Realmente si hubo alguna marca en esta persona o no, pero bueno, digo, son estas cuestiones que a uno lo dejan pensando, ¿no? Y también que da cuenta de la importancia de seguir laburando y de seguir capacitándose en estas temáticas. Bueno, como les iba a comentar recién, dentro de los ejes de formación que propone, eh, digamos que está dentro del programa de contenidos mínimos de la ley Micaela, hay 4 ejes temáticos. Sí, tal cual. Es justamente el Poder Judicial quien se niega a recibir capacitación. En realidad, por la ley de Micaela, las personas, los empleados o funcionarios del Estado no pueden negarse, pueden ser sancionados por negarse a recibir la formación, ¿sí? Pero bueno, hay algo siempre que hablamos en estos espacios de formación y cuando pensamos en cuestiones que tienen que ver con la ley, que es la distancia entre la letra de la ley y la aplicación de la misma, ¿no? Les quiero aclarar que yo no soy abogada, soy psicóloga, pero el discurso jurídico me atraviesa, tal vez por mi práctica, por el consumo problemático de sustancias, es algo con lo que estoy todo el tiempo en contacto, en interrelación, aunque tal vez no me gustaría tanto, pero bueno, me parece que es importante conocer los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Bueno, como les decía, dentro del contenido mínimo de la ley se proponen 4 grandes ejes. Uno es justamente el de derechos humanos, el marco normativo nacional e internacional. La introducción a la perspectiva de género, conceptos básicos que no los vamos a desarrollar porque ustedes no, nosotros y nosotras los fuimos viendo a lo largo de los talleres, la diferencia entre sexo y género, estereotipos de género, perspectiva de género, la división sexual del trabajo, el binarismo, la heteronormatividad, la identidad de género, orientación sexual y expresión de género, la violencia por motivos de género como problemática social, ¿no? La violencia contra la mujer, los tipos y modalidades de violencia, que también los vimos en talleres anteriores,
el círculo espiral, o sea, la escalada de violencia, los micromachismos, los femicidios, justamente el taller anterior, las compañeras hablaron de esto, los travesticidios, transfemicidios, los crímenes de odio, y este concepto que es de interseccionalidad, que sí lo voy a desarrollar hoy, que me parece interesante para pensar. Y como último eje está género y derechos humanos, las intervenciones y corresponsabilidades de los organismos del Estado. También es un tema que tomé para desarrollar, que tiene que ver con la transversalización de la perspectiva de género, las buenas prácticas, o sea, compartir buenas prácticas, herramientas y recursos para identificar y orientar situaciones de violencia, y la corresponsabilidad, justamente, que es un tema que voy a desarrollar. A ver, si querés, vale, seguir. No quiero aburrirlos con este tema del marco normativo, pero yo insisto y soy una convencida de que uno debe saber qué marco normativo y legal lo ampara o nos ampara. Eh, y además es una forma de ver este continuo, ¿no? Justamente pongo esto al inicio, ¿no? Que la ley Micaela fue sancionada en 2018, eh, y que viene a integrar y fortalecer una serie, un cuerpo de leyes, ¿sí? Y de obligaciones que Argentina toma con el marco normativo internacional, eh, que consolidan a la Argentina como un país con un marco ampliamente protector de los derechos de las mujeres y el conjunto LGTBIQ+, ¿no? Eh, ¿Por qué me parece importante remontarnos a estos antecedentes? Hay alguien coincide conmigo. Eh, por varias cosas. Primero, porque los que les decía recién, muchas veces uno no conoce los derechos que tiene, y por ahí tampoco la contracara, ¿no? Las obligaciones, pero digamos, pensando en contextos donde por ahí trabajamos o de personas eh, con vulnerabilidad social, donde realmente no hay un conocimiento sobre lo que nos ampara, ¿no? O lo que debiera ampararnos, para ponerlo, lo voy a poner en condicional, porque no siempre funciona, ¿sí? Pero también tiene que ver con entender que esto es una construcción histórica, ¿no? Que no es a partir, o sea, la ley Micaela se viene a sumar a un conjunto de leyes y de tratados internacionales, pero pensemos que estamos hablando eh, como primer hito o marco normativo internacional, tenemos la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres o contra la mujer, que es de 1979, ¿no? Entonces digo, bueno, yo soy de 1982, no sé, acá por ahí somos todos jóvenes, pero pienso en las generaciones que vienen, ¿no? En las que nacen ahora, en mi hija que tiene 12 y en la otra que tiene 7. Digo, me parece que es interesante ver que esto no nace con ellas, ¿no? O ellas nacieron tal vez atravesadas por la perspectiva de género, pero que también es importante ver que es un lugar al que se llegó con gente que luchó antes, ¿no? Con una historia de lucha, porque también es la forma de defender algo que no es soplar y hacer botella, ¿no? Eh, bueno, nada, si quieren hablar, hacer comentarios, abran los micrófonos. Bueno, como les decía recién, digamos, dentro de lo que son el marco normativo internacional está la CEDAW, que son las siglas en inglés de esta convención, que está sancionada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, y que inscribe a la violencia dentro de las formas de discriminación por motivo de género, ¿no? Es como un primer antecedente. La Argentina aprobó este tratado en 1985
y fue jerarquizado, digamos, con rango constitucional en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Para continuar, en 1994 se hizo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se hizo en Belém do Pará, que es una ciudad de Brasil, donde se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, ¿no? Como la primera vez donde se habla de la violencia hacia la mujer como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y cómo esto limita las capacidades, el reconocimiento, el goce y el ejercicio de las garantías de las mujeres. Y por último, en el ámbito internacional, en 2007 se realizan los principios de Yogyakarta, que es un comité de expertos y expertas que hacen recomendaciones sobre cómo aplicar la legislación internacional en materia de derechos humanos en lo referido a la orientación sexual y a la identidad de género. ¿Sí? Si querés pasar, ¿vale? No los quiero aburrir, pero yo creo que es algo importante para saber y para repensar. Dentro de lo que es el marco legal argentino, ¿no? Nacional, tenemos un montón de leyes que están relacionadas y que tienen como objetivo garantizar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+. Bueno, podemos nombrar en 2006 la ley 26.510, que es la ley de educación sexual integral, que pensemos que ahora estamos en el 2024, digo, pasados los años que se sancionó la ley, aún tenemos que luchar, ¿no? Para que se sostenga, sigue siendo cuestionada. Hay instituciones públicas y privadas que rechazan aplicar la ley de educación sexual integral. Todavía hay mucho desconocimiento sobre qué implica, no sé, dar ESI en el colegio, en un jardín de infantes, ¿no? Por eso digo que la letra de la ley a veces dista de lo que es la aplicación de la misma, ¿no? Bueno, en el 2009 se dicta la ley 26.485, que es la protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La reglamentación fue un año después y justamente el objetivo es garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida y el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, ¿no? Algo que parece tan básico y tan difícil de conseguir. Voy a avanzar un poco. En el 2010 se sanciona la ley 26.618, la ley de matrimonio igualitario. En el 2012, la ley de identidad de género, que establece el derecho a la identidad de género de las personas, así como el trato digno y el libre desarrollo conforme a la misma, ¿no? Incluida la identificación en los instrumentos que acreditan identidad, ¿no? Es algo tan sencillo y tan importante y tan necesario como el DNI, ¿no? Bueno, si quieren hablar, interrúmpanme, así no parezco un loro. En el 2017 se sanciona la ley 27.412, que es de paridad de género en ámbitos de representación política. En 2018 la ley Brisa, que es la ley de reparación económica para niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas cuyas madres o progenitores hayan sido muertos por causas de violencia de género y o intrafamiliar. Digo, porque pensar en, como les decía antes, ¿no? en este padre que defiende este carácter no punitivo de la ley, pero como esa ausencia de Micaela, ¿no? Deja marcas en todos los ámbitos donde ella trabajaba,
fragmento que les pasé, que es ella cantando una canción, es parte de un documental donde no solamente habla a la familia, sino que también habla a los chicos a los que ella asistía en un barrio de Entre Ríos, ¿no? La palabra asistencia no me gusta tanto, pero bueno, chicos que la conocían y que la esperaban, bueno, cómo, cómo el derrotero, ¿no? de la violencia, que no solamente es a la persona que se hizo, obviamente que se asesinó, sino todo lo que deja alrededor. Entonces, esta cuestión también, la ley tiene como algo de este espíritu también de la reparación, en este caso hablamos de reparación económica, pero digo, bueno, de la reparación también de las víctimas y de las familias y sobre todo hijos e hijas de víctimas de violencia de género. En el 2020, por un decreto presidencial, se incluyó el cupo laboral travesti trans en el sector público. Y también a fines del 2020, la ley 27.610, que es la interrupción voluntaria del embarazo, donde se despenalizó y legalizó el aborto a las primeras 14 semanas y fuera de ese plazo en casos de violación o riesgo para la persona gestante. Bueno, si quieres pasar. Esto me repito un poco, pero digo, hace mucho más, hace falta mucho más que la pura letra de la ley, hace falta adquirir una perspectiva de género integral y dinámica. Ay, no te lo puedo creer. Las leyes en sí mismas no reducen las desigualdades, ¿no? Ni erradican las violencias, ¿sí? Eh, entonces, por eso me parece que es importante recuperar el espíritu de la ley Micaela y, y bueno, y como vamos a ver un poquito más adelante, llevarlo más allá del fuero del Estado, ¿no? Como poder pensarlo en los distintos ámbitos que habitamos. Bueno, a ver, un poco, espera, vale que sigo con el anterior. Cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Me remonto también un poco a la historia, ¿no? La deconstrucción de la categoría de mujer como entidad universal, ¿no? A la que se le asignaban atribuciones presentes en todas las mujeres, se ve cuestionada por los movimientos feministas, ¿no? Hay una frase de Simone de Beauvoir que dice, no se nace mujer, se llega a serlo, y que en algún punto lo que hace es desafiar la postura que mantienen que la diferencia sexual es irreductible, ¿no? Lo mismo que el concepto de género, ¿no? Como ponen en manifiesto que ni el género ni la sexualidad son sistemas duales, eh, que, que existen, que no existen solamente dos géneros socialmente posibles, mujer y varón, sino que hay multiplicidad de identidades de género y sexuales. Y por otro lado, este concepto de género que cuestiona el rol asignado a la mujer, esto también lo vimos en talleres anteriores, no existe una sola forma de ser mujer, hay pluralidad y diversidad de maneras de ser mujeres. Eh, entonces, bueno, esto nos hace pensar eh, ya no en el género como una construcción sociocultural, sino como una perspectiva, ¿no? La perspectiva de género es una forma de ver y comprender a la sociedad que permite identificar las relaciones de poder entre los géneros, cuestionar la discriminación, las desigualdades y la exclusión de las mujeres y personas LGTBIQ, ahí me falta la Q, más, eh, así como implementar acciones para avanzar en la construcción de igualdad de género en las políticas públicas. Ahora sí, vale, si quieres pasar. Bueno, les propongo ver este pequeño videito para poder pensar. Les voy a pedir que después de verlo, si podemos participar. No sé, vale, si te deja acceder ahí al...
Sí, lo voy a compartir con sonido para que lo puedan escuchar Dale. mejor. A ver, ahora va a ir. Ahí va a empezar a compartir. Dame otra piña. 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 Piña. Colada. American. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los fideos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los suyos no los engañe. La margarina no es manteca y la manteca es Sancor. Sabor a cosa buena. ¿Vos sos un varón? Nací. ¿Sos un varón? Nací hombre. ¿Estás operado, operada? No, todavía no. Está bien, sos un varón. Sí, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo te llamas? Yo, Florencio Braveda. ¿Y de nombre de varón? No me acuerdo. Cachito. No sé, no. ¿No lo querés decir más? No, ¿Te has operado qué? ¿Gusto? solamente. Solamente. Exacto. ¿Tenés pito? Sí. ¿Tenés pene? No me operé, te dije. Por eso, tenés pene. Bordar, eso es lo que hace un ama de casa, limpiar, barrer y dar placer. Ese es el deber de una buena mujer. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó, me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. El mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal,
Muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. ¿Por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Hay un cambio tan extraordinario entre el inicio y este inicio del siglo XXI que nos lleva a pensar un cambio conceptual enorme en lo que es la violencia contra las mujeres y, desde luego, la necesidad ahora sí de hacer estadísticas sobre esa violencia. Hacer estadísticas sobre esa violencia. Bueno, listo. Bueno, me gustaría poder escucharlas. Me pareció, más allá de que el video está pensado más en el tipo de violencias, creo que habla también un poco de la necesidad de la transversalidad, ¿no? Y de la perspectiva de género en los distintos ámbitos en los que estamos inmersos. Entonces, quería ver si alguien tiene ganas de compartir o contar, si se acuerdan quién o quiénes o qué las introdujo o los introdujo en la perspectiva de género. Y si pueden contar alguna situación en el ámbito familiar, laboral o comunitario, donde aún se reproduzcan o vean reproducidas prácticas desiguales o violentas. Me parece que, bueno, nada, primero ver si alguien quiere compartir algo de esto. Está la pregunta, si querés ponerle en el PowerPoint, ¿vale? Así. El padre de mis hijas, dice Marcela. A mí la maternidad. Ahí se escucha. Ahí se escucha la maternidad. La maternidad en vivo. ¿Por qué la maternidad? ¿Cómo lo pensás? Bueno, yo nunca quise ser madre hasta que en un momento, como estaba en una relación bastante tempestuosa, por así decirlo, es como que fue introduciendo la idea de que ser madre era lo que yo necesitaba para... Y creo que en determinadas relaciones en donde hay violencia de cualquier tipo, la maternidad también juega un rol tipo de cárcel, de prisión, de tenerte como atada, porque la idea es que una vez que vos necesitas de ellos, no te vas a ir. Incluso yo a mi hijo lo busqué, lo deseé 4 años, pero cuando nació resultó que me sentía como presa en esa maternidad y tuve que empezar a rearmarme como madre y como mujer. Y es esto de tener que elegir si salís a trabajar o te quedás cuidando a tu hijo, porque muchas veces no te conviene salir a trabajar porque te sale más caro o cambiás plata. Y no te alcanza para comer, o sea, te alcanza a lo mejor para pagar quién te lo va a cuidar, entonces tenés que ponerte a elegir qué te conviene, y en eso las mujeres quedamos relegadas en esa posición de que tenemos que estar en nuestro hogar cuidando a nuestros hijos, porque no tenemos otra alternativa. Entonces terminamos dependiendo del varón proveedor, porque incluso hasta cuando decidimos salir de esas relaciones y liberarnos, el proceso es muy largo porque siempre somos las más empobrecidas. Porque por lo general terminamos en una crianza con tareas de cuidado exclusivas, donde nadie nos pregunta que si queremos esas tareas de cuidado al 100% 24/7. Y bueno, nos encontramos con esto del mercado laboral, que tampoco nos toman y tampoco conseguimos trabajo al nivel que consiguen los varones, ¿no? Sí, describiste perfecto un montón de cuestiones en relación, bueno, a cosas que también hablamos en talleres anteriores, ¿no? Las tareas de cuidado,
los círculos también de la violencia en este punto donde uno tiene que terminar eligiendo el mal menor supuestamente, ¿no? Pero que por otro lado te deja ubicado en una relación de poder desigual frente, en este caso, a ese hombre supuestamente proveedor, ¿no? Porque también uno podría, por ahí hay que empezar a cuestionar qué es esta cuestión del ser proveedor, proveedor de qué, ¿no? Eh, Porque en general está asociado al proveer económico, pero En que realidad también es viene... algo más económico, porque en lo que hace la Sí. crianza de los hijos o las tareas del hogar, no funciona de esa Sí, manera. Es únicamente desde la parte de la seguridad económica, tal cual. entre Sí, comillas, seguridad, entre porque comillas, tal cual. Por eso digo, ¿no? Como tal vez se trata de esto, ¿no? De empezar a cuestionar estas cosas que decimos y que reproducimos porque las sufrimos, ¿no? Pero digo, esta cuestión del hombre proveedor. Provee supuestamente de sostén económico, pero ¿a qué costo, no? Finalmente el costo termina siendo tan alto para las mujeres, ¿no? Y no se provee de otras cosas. Eh, pero bueno, gracias por compartir. Te agradezco. Ahí Ahí, sí, Andrea en el chat anda muy mal y por eso escribe y dice, en mi caso, en el ámbito laboral, al principio nos daban cargos para cumplir con el cupo, pero cuando llegaba la hora de las decisiones nos callaban. Un día empezamos a ujú, manifestarnos y tomar la palabra sin esperar el permiso, entre comillas, de los varones. sí, Desde ese día comencé a capacitarme sobre mis derechos y también a acompañar a otras mujeres a las cuales les recaen todas las responsabilidades por el simple hecho de ser mujeres. mm, Desde chicas nos hacían lavar los platos y los varones se iban a jugar al fútbol. Desterrar mandatos también es una actividad diaria que debemos afrontar. ujú, Laura, Laura coincide con ambas, tanto con Verónica que habló con micrófono como en este sí, caso con Andrea. Gracias. sí. Sí, gracias por compartir los testimonios. Eh, Creo que todas en algún punto nos podemos sentir identificadas con estas cuestiones, ¿no? Eh, las estadísticas también nos acompañan, pensar eh, que las mujeres ingresamos al mercado laboral, pero generalmente la mayor parte de los cargos jerárquicos están ocupados por hombres, ¿no? Y al punto de esto, ¿no? De que te dan el cupo, pero que después eh, no te dan la posibilidad de la decisión, ¿no? O del voto. Eh, sí, gracias a todas por compartir. Me parece que el espíritu de esta ley y también de estos encuentros es justamente cuestionarnos y preguntarnos, porque a veces como les decía antes, también, sobre todo generaciones por ahí que nacimos en este proceso también y en el empezar a estar atravesadas por esta cuestión de la perspectiva de género, de hablar de perspectiva de género, aún reproducimos, incluso las mujeres, ¿no? Situaciones de violencia hacia, hacia otras mujeres, ¿no? Les cuento como una pequeña anécdota. Eh, yo trabajo en consumo problemático de sustancias, coordino grupos terapéuticos. Eh, bueno, dentro de esta problemática, la mayor parte de la población que asiste y que accede a un tratamiento es masculina, o sea, son hombres. Hay pocas mujeres que acceden al tratamiento, pero les quiero contar puntualmente de un caso, una paciente mujer, y no es la única, hay muchos casos de mujeres donde por ser consumidoras eh, sufren, por ejemplo, que les saquen a sus hijos. Puntualmente hay una paciente que nosotros acompañamos durante muchos años que por encontrarse en una situación de consumo le sacan a sus hijos durante muchos años hasta que logra recuperarlos. El padre de estos niños estuvo durante todo ese proceso detenido, había estado detenido en varias oportunidades por diversas cuestiones, pero cuando él pide la revinculación, nadie le pregunta nada.
¿no? Pidió la revinculación con los niños y automáticamente se accedió a evaluar la revinculación, ¿no? Ella llevó años hasta poder recuperar la tenencia de sus hijos que estuvieron en un hogar. Así como eso, hay una paciente, una persona que asiste a nuestro dispositivo, una mujer que tiene un niño, ella tiene una patología psiquiátrica de base, eh, y ella muy sinceramente dice, yo no quería ser madre, nadie me explicó cómo no ser madre, ¿no? Pienso en esto de la ESI y la importancia de la capacitación continua y desde que uno es pequeña, nadie me explicó cómo no ser madre, yo no nací para ser madre, eh, y ella en algún punto dice, yo prefiero que mi hijo, a quien yo parí, esté con alguien que lo pueda cuidar. Yo no puedo y no quiero, nunca quise, ¿no? Eh, y justo en ese mismo espacio grupal hay hombres que son padres y que no, digamos, no, ni siquiera se plantean esto que ella se plantea, que es difícil de escuchar y es difícil de decir, eh, pero que son padres y que tal vez no cumplen sus tareas, sus obligaciones como padres. eh, y nosotros recibimos pasantes en la institución, generalmente son mujeres, porque en el mundo PSI somos muchas mujeres, eh, y en general, cuando termina el grupo, el comentario de las pasantes mujeres es cómo se horrorizan por el decir de esta mujer, ¿no? Por el decir que no quiso ser madre, que no supo cómo no serlo y que no puede cuidar a su hijo, ¿no? Eh, pero no les produce horror que un hombre no se haga cargo de sus responsabilidades como progenitor, ¿no? Entonces digo, esas pequeñas cosas son las que, porque a veces hablamos de macromachismos o de situaciones de violencia más extremas, como es en el caso de Micaela, pero son también los micromachismos, las microviolencias, las que tenemos que intentar identificar en los ámbitos donde nos desempeñamos, nos desarrollamos, ya sea en el ámbito familiar, pero también en el laboral y en el comunitario. No sé si alguien quiere compartir algo más. Sí, Marcela puso en el chat, el padre siempre por arriba de... Quería hacer una pequeña acotación. ¿Se Es escucha? patriarcal. Sí. Es referente a la ley 26485. Creo que es importante, además, acá por este espacio pasó el doctor Diego Ortiz, que fue el creador del sector acompañantes, y es reproducible acompañantes de la figura, que está en esta ley, en unos incisos, que la figura que acompaña a la persona, la madre, la amiga, quien fuese, a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, estas violencias, cuando van a hacer las denuncias. Creo que es importante que lo tengamos presente, porque esa figura está dentro de una ley que no le pueden decir no te puedo tomar esta denuncia porque esta persona no tiene que estar acá. Sí, esa persona tiene que estar ahí. Y lo que creó el doctor Diego Ortiz, lo digo así con mucha... pero es muy cercano a mí, muy querido, Diego. Se ha repetido en Jujuy y en otros lugares, así que es súper importante que quizás estas 21, 22 personas que lo estamos escuchando no tienen conocimiento y es bueno que lo sepan. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte y totalmente de acuerdo con todo lo que se está hablando y el tema de que en un cargo jerárquico el hombre siempre va a ganar más que la mujer y se viene repitiendo, no ha cambiado el tema del Se machismo. reproduce. Total. Sí, Gracias. sí. Te agradezco el comentario. Me parece que es importante tener también en claro. Digo, lamentablemente el tiempo no da para entrar en los detalles, ¿no? Pero es bueno saber estas cosas para poder acompañar mejor a quien lo necesita, a quien lo requiere.
Lo mismo esta cuestión de la insistencia, ¿no? De que alguien tiene que hacer la denuncia. Digo, también se puede acceder a la protección, a la atención psicológica, sin que medie una denuncia, porque bueno, también sabemos las dificultades que implica hacer una denuncia eh, por diversos motivos, ¿no? Es una multicausalidad de cosas, pero incluso también por la negativa, muchas veces cuando una mujer se acerca a hacer una denuncia por violencia, ¿no? Un poco como pasó con este padre que fue a denunciar el abuso, el intento de abuso, y un policía le dijo, no hay juez, no te tomo la denuncia, ¿no? Y por ahí el policía ni siquiera lo hizo desde un lugar eh, eh, necesariamente para potenciar la violencia, sino incluso por desconocimiento, ¿no? Entonces, por eso es importante el espíritu de esta ley y la capacitación. Sí. Ahí, no llegué a Romina dice, sí, me parece que lo que hay que trabajar es el micromachismo, las formas más sutiles de violencia, porque eso permite también prevenir y poder acompañar desde una temporalidad previa. Sí, sí, por eso digo, me parece que es interesante poder cuestionarnos. Bueno, voy a avanzar un poquito, así no nos vamos con el tiempo. Hay tres conceptos que a mí me parecen fundamentales, que no necesariamente están escritos en la ley, pero se desprenden, ¿no? del objetivo y la intención de esta ley. Uno es en el concepto de interseccionalidad, que tiene que ver con que no es solamente una cuestión de género, ¿no? de violencia contra las mujeres y las disidencias, sino que se confluyen y se potencian otras razones de peso, como la clase social y la etnia, ¿no? Que implican distintas caras de jerarquización social. Es un término que fue popularizado por una abogada norteamericana que se llama Kimberly Crenshaw a finales de los 80, y que lo que intenta es evitar que se consideren estas categorías como ejes separados o como sumatoria de discriminaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, no es lo mismo, lamentablemente, no es lo mismo ser una mujer blanca, de clase media, residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ser una mujer marrón, viviendo en el interior de una provincia de la Argentina, ¿no? Y de clase social baja, ¿no? Digamos, hay que intentar no reducir solamente a la cuestión del género, ¿no? Porque dentro del espectro de las mujeres y las diversidades también hay otras categorías que también influyen en la violencia y también en el acceso a los derechos, ¿no? Entonces, me parece que es interesante tener presente este término, incluso al momento en que, por ejemplo, yo que trabajo en salud, al momento de pensar un dispositivo, ¿no? Muchas veces creemos que, a mí me causa gracia porque cuando pienso en esto de trabajar con perspectiva de género, ¿no? Es un título lindo, ¿no? Y un gran eslogan de marketing, pero ¿qué es trabajar con perspectiva de género? Es tener un espacio para mujeres, ¿no? Entonces, me parece que es ir un poquito más a la profundidad del concepto de la perspectiva de género, teniendo en cuenta también este concepto de interseccionalidad, ¿no? A veces cuando escucho esto de trabajamos con perspectiva de género es respetamos, nos vamos como reduciendo, ¿no? Respetamos las diversidades y a las mujeres. ¿Y qué es respetar las diversidades y las mujeres? No violentarlas, ¿no? Y no es eso, sino
es poder entender eh, que hay que armar políticas en función de esas diversidades, de esas características diversas, de estas realidades distintas que tenemos las mujeres y diversidades, ¿no? Eh, porque si no termina siendo, ay, bueno, pero no te estoy agrediendo, ¿no? Y como si con eso alcanzara, ¿no? Y por ahí no, y por supuesto que no. ¿No? Otro concepto que me parece que es interesante y se desprende del espíritu de la ley es la transversalización, ¿no? Que, que implica la inclusión en la cotidianeidad de la perspectiva de género en todos los rincones y engranajes de la vida. Eh, Dentro de lo que es de distintos organismos de Naciones Unidas, hay una definición que dice que transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para hombres y para mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles, ¿no? Y la Organización Internacional del Trabajo, también de la ONU, lo que dice justamente es lo que yo les decía recién, no se trata solamente de añadir un componente femenino a una actividad que ya está, que ya es existente, ¿no? Es como, no sé, no es ponerle perfume al ambiente donde está lleno de tipos, ¿no? Como va más allá de agregar ese componente femenino, sino que justamente es incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y las diversidades y los hombres, por supuesto, para sacar adelante el programa de desarrollo, dice la Organización Internacional del Trabajo, por eso habla de desarrollo. Bueno, todo esto, por supuesto, tiene como fin implementar políticas que contemplen las desigualdades de género y que puedan erradicar las desigualdades y las violencias por motivos de género, ¿no? Por último, está el concepto de corresponsabilidad, que a mí me resulta interesante y un poco me ayuda a linkear con esto de llevarlo más allá del Estado. La corresponsabilidad justamente tiene que ver con la concurrencia de los actores, ¿no? De actores que pueden predisponerse como agentes de cambio, por supuesto siendo el Estado el primer eslabón de la cadena, ¿no? Quien asume la responsabilidad mayor en esta corresponsabilidad, ¿sí? Me parece que, bueno, esto es importante también entender que en algún punto las cuestiones la perspectiva de género, ¿no? Se hace evidente, o sea, es necesario pensar en la concurrencia de actores, como les decía recién, que por supuesto tienen distintos grados de participación e incidencia, pero que también pueden, o sea, formar parte o ser un agente de cambio también hace que podamos influir en esas desigualdades, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? El Estado tiene un rol fundamental y principal al momento de establecer políticas públicas, de, por supuesto, acompañar con la legislación y con la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, no se trata de que somos todos iguales, el Estado tiene un rol distinto, pero en algún punto, yo creo que estando acá, también nosotros nos ubicamos en ese lugar de agente de cambio, ¿no? En el poder pensarnos, en el poder pensar los lugares en los que habitamos, y cómo intentar erradicar estas violencias que sufrimos y que sufren otras y otros, ¿no? Otredades. Me parece que, bueno, que tiene que ver con eso, por eso me gustó el término de corresponsabilidad. Bueno, seguimos, ya estamos casi terminando. Justamente pensando en la transversalización y la corresponsabilidad, la ley Micaela ya comenzó a aplicarse en ámbitos de la sociedad civil, ¿sí?
En general, esto fue bastante impulsado y acompañado por lo que era el Ministerio de la Mujer. Eh, por ejemplo, se armó, digamos, hay como derivaciones de la ley, que es la Micaela Medios, que tiene que ver con eh, la formación en medios de comunicación, que por supuesto los medios de comunicación tienen un poder enorme. Recién veíamos en el video a Mauro Viale, ¿no? Haciéndole preguntas incisivas a Florencia de la B, eh, eh, ¿no? Preguntas que hoy estarían canceladas, ¿no? Pero bueno, que igual se hacen, ¿no? Por ahí ya no se hacen tan, tan abiertamente, tan groseramente como lo hacía Mauro Viale, pero siguen haciéndose, ¿no? Como incluso a veces decoradas o enmascaradas en la ignorancia, la gente quiere saber, ¿no? Pero bueno, siguen ocurriendo. Bueno, Micaela Sindical, que tiene que ver justamente con sensibilizar y formar en igualdad y diversidad en el marco del trabajo, en el mundo del trabajo. Fortalecer a los gremios, ¿no? Y brindar herramientas en materia de igualdad y diversidad de género. Micaela en formación política, que tiene como propósito incorporar la perspectiva de género en las políticas partidarias. También como eje central de las políticas, de la agenda de políticas públicas, ¿no? Micaela Deportes, pensando en construir un deporte con perspectiva de género y diversidad. Bueno, hay un montón de videos y materiales que son interesantes, ¿no? Incluso de pensar estas cosas que venimos también conversando en talleres anteriores, de los estereotipos, de las actividades asignadas a hombres y mujeres. Bueno, ni hablar en el ámbito del deporte es bastante habitual, sigue ocurriendo, las desigualdades, digamos, a mí me encanta el fútbol, yo jugaba al fútbol, ya no lo hago más, ¿no? Pero digo, lo que gana un futbolista hombre y las mujeres en general tienen que pagar por poder jugar o tienen que tener trabajos, más la maternidad, más el cuidado de muchas veces adultos. Entonces, digo, bueno, cómo eso va generando y abriendo cada vez más la brecha entre unos y otros, ¿no? Bueno, y Micaela de redes comunitarias, ¿no? Que tiene que ver con fortalecer la perspectiva de género dentro de las redes comunitarias y sus integrantes. Y Micaela para la ciudadanía, que está orientada a todas las personas, ¿no? Había una capacitación online que era abierta a la sociedad, a la ciudadanía, para gente que le interesara saber y conocer sobre la perspectiva de género y los distintos temas por los que digamos, que la ley propone como formación básica, ¿no? Bueno, hay una última filmina. Esa foto es una foto que saqué yo en la calle, ¿no? Esto de las paredes hablan, que me pareció interesante, la tengo hace muchos años, que dice cuestionarse es la única salida, ¿no? Y tomé una cita de una educadora brasilera que dice, es posible cuestionar todas las certidumbres sin que eso signifique la parálisis del pensamiento, sino por el contrario, constituirse en fuente de energía intelectual y política, ¿no? Creo y entiendo que la ley, Micaela, y en algún punto, bueno, todo lo que se generó a partir del femicidio de Micaela, eh, a nivel familiar, a nivel comunitario, tiene que ver con esto, ¿no? Con seguir cuestionándose, con la formación continua y con la pregunta continua y con estar a la altura de la época, ¿no? Eh, y por otro lado, reivindicar a aquellos que vienen de la lucha previa, ¿no? Como no creer que los derechos están ganados y no hay que seguir defendiéndolos.
Así que eso me parece por un lado interesante y por otro lado, esto es por defecto de mi rol como docente en psicología comunitaria, eh, me parece interesante pensar cómo lo comunitario ayuda a sostener y a atravesar situaciones tan extremas como puede ser el femicidio de una hija, ¿no? Cómo estos padres toman la bandera de su hija, estos padres y amigas y compañeras y compañeros toman la bandera de Micaela para poder también sostenerse y sostener a otros, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí de lo comunitario, de la construcción colectiva, que es irreemplazable. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, las escucho, los escucho. Mm. Sumamente completo. A ver, ahí abrieron una cámara, Marcela. No te escuchamos, Marcela. ¿Será tu audio como dijiste antes? A ver. No, no se escucha. Estás. A ver, ahí parecía. ¿Mejor? Ahora sí, Ahora sí. ahí sí se Ahí escucha. estamos. Bueno, la verdad es que, bueno, buenas tardes para todos, ¿no? Creo que hay tanto para hacer, tanto para trabajar, que sería una fuente inagotable, ¿no es cierto?, de recursos, que creo que yo, bueno, en particular soy una víctima de violencia de género y hace, no sé, 3 años que vengo luchando con esto, donde nada, estoy constantemente asistiendo al juzgado, ¿no es cierto? Y me sigo, a pesar de ser víctima de violencia de género, me sigo sentando en el banquillo de los acusados, ¿no es cierto? Solo creo que una madre que pasa por estas circunstancias, ¿no es cierto? Sabe lo que es remar con esto, ¿no es cierto? Hace un ratito que yo trataba de hablar cuando hablaste del tema de las denuncias, ¿no es cierto? Y que había otra señora que también estaba hablando del tema de las denuncias. Yo traté de hacer una denuncia cuando empecé con todo esto y me tuve que ir. Fue un 24 de diciembre, me senté en la puerta de la comisaría a llorar. Hacía 50 grados de calor. O sea, me fui de esa comisaría peor de como había llegado, por todas las cosas que me dijeron, por todas las cosas que me dijeron que me iba a pasar. Entonces, nada, no tenía ningún tipo de información, no tenía recursos, no tenía nada. Entonces, ¿cuánto hay para hacer por las demás, ¿no? Yo hoy creo que desde mis zapatos tengo tanto para hacer, o sea, me siento realmente involucrada, más allá de mi caso, con los casos que escucho porque uno empieza a hablar, ¿no es cierto? Al principio uno no habla, le da vergüenza, se siente mal, un montón de cosas, o sea, esto es un tema para hablar ampliamente, ¿no? Y que sigo padeciendo, ¿no? Porque hoy también digo yo, no sé cómo será no soy abogada, ¿no? Soy víctima nada más, pero uno termina aprendiendo un montón de cosas. Me sigo sentando en el banquillo de los acusados y le digo al perito, ¿no? Porque del otro lado, ¿no es cierto?, tengo una contienda legal terrible. Yo como me quedé sin nada, tratando de pelear con un abogado, como puedo, ¿no? Con un escarbadiente de madera, ¿no? Y el perito me dice, pero, señora, pero, y digo, pero usted me está negando lo que yo estoy viendo. ¿No es cierto que o sea, me manda a las 11 y me siguen, o sea, sigo siendo víctima de un montón de cosas, o sea, me manda una moto a las 11:30 de la noche, un encapuchado, en moto a golpear en mi casa. O sea, ¿por qué yo tengo que seguir sintiendo miedo dentro de mi casa, teniendo la cantidad de denuncias, ¿no es cierto?, que tengo? Y el perito me dice, pero señora, ¿de qué está hablando? Entonces, ¿no es cierto? Esta cosa, ¿no?
¿Cuánto hay para trabajar en cuanto a la justicia, en cuanto a nosotros cuando hacemos la denuncia, asesorar, ¿no es cierto?, informar a personas que están pasando por situaciones que pasamos nosotros, cómo uno tiene que acercarse a una comisaría a hacer la denuncia, ¿no es cierto? Ayudarlas, mucha contención, mucho trabajo desde las instituciones, ¿no es cierto? Yo por suerte estoy muy acompañada desde mi municipio, ¿no es cierto? En mucha cuestión, ese es un municipio que trabaja mucho desde la perspectiva de género, el departamento de violencia, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Pero también creo que nosotros tenemos un gran problema que es toda la cuestión legal, ¿no es cierto? Que y no, bueno, no quiero, me quiero extender, ¿no? ¿Cuánto hay para trabajar desde lo legal para que los profesionales, ¿no es cierto?, que intervienen en muchísimas causas, puedan utilizar estas herramientas? No las conocen. Y yo me horrorizo porque yo no soy abogado, no tengo ni idea de leyes. Los abogados mismos no saben, ¿no es cierto? Entonces nos tienen que representar a nosotros. No conocen las herramientas. Sí, sí, coincido, Marcela, vos, por eso decía, ¿no? Esta distancia entre la letra de la ley, que siempre es tan linda y tan completa, y la aplicación, ¿no? Y también las resistencias que genera, por ejemplo, en el caso de la ley Micaela, capacitarse sobre la perspectiva de género, ¿no? Sobre todo en el ámbito judicial, ¿no? Es un lugar que Es realmente igual está muy difícil. tomado por el... Sí. Perdón, yo acompañé a hacer una denuncia a bueno, yo soy abogada, a una clienta en Santa Fe y la falta de capacitación o no sé si es como que hay mucha desinformación, fue muy difícil, tuvimos 1 hora y media para que nos tomen la denuncia, o sea, fue muy Ujú, estresante porque no entendía, la chica era abogada, igual muchas veces el título de la profesión no tiene nada que ver porque si no conoces las herramientas no podés, pero al momento de ujú, tomarnos la denuncia, de acompañar fue muy difícil porque era para recuperar las pertenencias que habían quedado. Ella tuvo que salir en un momento porque ya venía muchos años de sufrir muchas agresiones físicas, su vida había peligrado. Y cuando llegamos a la casa, a su ex casa, donde estaba el victimario, fingiendo ser una persona muy noble, porque encima había tenido una ACV con discapacidad, o sea, jactándose de su fragilidad. ujú, Eh, la policía que acompañó se quedó afuera, mi clienta entraba a retirar las cosas, pero no la acompañaban. Entonces, si ese hombre en un acto de locura adentro de la casa le tiraba con algo o sacaba un cuchillo que tenía abajo del colchón, la policía ujú, no tenía nada para hacer. ujú. E incluso Sí, estaba mal hecha la denuncia porque ellos pedían detalle de los bienes a retirar, de las motos. Es muy difícil cuando no están capacitados al momento de poder acompañar a la víctima. sí. Sí, hay algo, Verónica, de lo que decís que también tiene que ver con esto, ¿no? Que las leyes también hay que pensar, ¿no? La aplicación en los contextos sociales, políticos, culturales y económicos en un país tan extenso como el nuestro. Por eso decía esta importancia de entender también la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo vivir en Capital Federal, lamentablemente, ¿no? Como esto que dicen, Dios está en Capital, no es lo mismo vivir en Capital Federal que vivir en un pueblo, no sé, yo estuve el año pasado en Acá la Santa Catamarca, Fe donde las Capital. distancias son enormes, donde los recursos son escasos, ¿no? Entonces, también es importante poder hacer esas distinciones y pensar en estos espacios, bueno, cómo hacer para dentro de la responsabilidad que cada uno tiene como agente social y de cambio, bueno, cómo hacer para acompañar. Bueno, vos evidentemente lo haces, ¿no? Desde este rol y de tener que también lidiar con esas barreras. Es muy triste porque llegamos a la comisaría, es barrio Fonavi, Ujú. un Sí. barrio, Santa Fe, y Ujú, había 3 mujeres policías, no había patrullero, no había varón, no había nadie, y la indiferencia de esas mujeres ante la llegada de nosotras
sea, de una persona, de una mujer que llegó con fotos, con la cabeza abierta, con una denuncia, era revolver, patente tengo la imagen de una sentada revolviendo su té como diciendo, bueno, yo acá no puedo, acá no hay Me varón, o sea, declaro incompetente. es como, Sí. no me importa, ¿no? Es Mm, otra, viene una mujer sí. que podría ser tu mamá, tu hermana, tu hija, que podría ser ella misma en otra circunstancia, y sin embargo, la poca empatía, la poca sororidad, es como una, ya va más allá de la capacitación que vos tengas como trabajadora, como profesional, es esto Ujú, de, bueno, no puedo hacer nada, listo, venite otro día. mm, No, pero Y yo tengo el pensaba, no, te venís otro día. Yo no me pensaba voy a arriesgar. en la diversidad de violencias que tomamos como un pequeño recorte en estos encuentros, pero nos siguen quedando por fuera otras, y la violencia institucional es una que nos atraviesa prácticamente a todos, mucho más en determinados contextos más desfavorables tal vez, pero bueno, por ahí tomamos nota del pendiente y sería interesante en adelante poder tener algún encuentro que profundice un poco más acerca de eso, porque ujú, eh, nos interpela y nos convoca a todos y a todas, creo, ¿no? Donde desde cualquier trámite que tengamos que hacer o cualquier necesidad que presentemos en ciertos organismos, bueno, está presente. ujú, sí. Bueno, estamos sobre el cierre ya. Fue un encuentro muy, muy rico también, como eh, estamos acostumbradas en estas semanas. Por ahí hay un comentario, voy a leerlo. Hermosa clase, Ujú. muchas gracias por compartir ustedes los conocimientos y las participantes sus historias. Sin dudas es por acá, tejiendo redes. Yo creo que Andrea hizo el cierre perfecto El mejor para este. cierre. Mm, mm, Bueno, de parte de Fundación Convivir, de Pro Humana Vitae, de parte de Sociedad Civil en Red, agradecer a Agustina por este rato que nos compartió todos sus saberes, a cada una de ustedes. Coincido con Andrea en sus testimonios, sus experiencias, es lo más rico, y gracias por el respeto y la confianza de poder contarlos. Nos volvemos a encontrar el 12 de noviembre, ya es en el sexto taller, que va a estar la licenciada Mariela Breard, eh, con el último tema y el cierre de este ciclo. En marzo volvemos a hacer un encuentro nuevo, pero este ciclo de talleres y de charlas terminamos ya el 12 de noviembre, así que van a recibir la invitación y muy agradecidos por la participación. Agus, si querés cerrar vos y ya vamos. Desde ya les agradezco primero por haberme convocado, pero sobre todo a quienes participaron y participamos hoy del taller. Eh, Siempre hay, por eso en mi última diapositiva decía a modo de cierre y apertura, ¿no? Me parece que, como decía Vale, estos espacios siempre abren nuevas preguntas y que por ahí es, como decía mi foto, por ahí es la salida, ¿no? El poder cuestionarse, repensarse y acompañarnos y construir colectivamente. Así que les agradezco un montón. Para mí es súper enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenas semanas y nos vemos el 12 entonces. Que anden bien. Chao, Chao, gracias. chao.